Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Febrero 6. Una expresión de amor. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto, y esto pido en oración, porque el amor de ustedes abunde aún más y más y aún más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Filipenses 1 del 7 al 9. Mi abuelo acostumbraba a decir cada vez que nos despedíamos, estaré siempre pensándote. Esta frase siempre me pareció extraña, pero lo que quería decir era, me importa tu bienestar, me interesa lo que estás haciendo, me importas a dónde vas. Pablo echó mano de una idea similar cuando escribió palabras como siento, corazón, añoro y amor a la iglesia de Filipos. La palabra en griego froneo, que significa pensar, se traduce en la NBLA como sentir, como expresa, porque expresa no solo un enfoque mental, sino también un interés empático y una preocupación genuina. Pablo estaba diciendo a los filipenses que aunque estaban físicamente lejos de ellos, le eran sumamente queridos y estaban siempre en sus pensamientos y oraciones. Él estaba siempre pensándolos. Pablo, aquel hombre que alguna vez fue consumido por un gran odio contra los seguidores de Jesús, llegó a sentir este amor porque Jesús se lo dio. Él y los demás creyentes ahora estaban unidos por el maravilloso amor de Dios hacia ellos. El estándar y la fuente de este amor era nada menos que Jesucristo mismo. El obispo Lightfoot escribió, el pulso de Pablo late con el pulso de Cristo, su corazón palpita con el corazón de Cristo. Como los creyentes de Filipo eran una parte tan importante en la vida de Pablo, su amor por ellos lo movía a orar, pues Pablo entendía que la oración era una de las expresiones más importantes de amor. Su amor no se revelaba de un sentimiento cómodo ni en palabras elegantes, sino más bien en oración diaria por sus amigos. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, Romanos 5:5, nos sentimos atraídos de forma inmediata hacia otros que nos aman de la misma manera. Es el amor de una familia porque compartimos el mismo Padre y una de las maneras fundamentales en que expresamos este amor es por medio de la oración. Amas a tus hijos, ora por ellos. Amas a tu iglesia, ora por ella. A medida que el amor de Cristo ensanche tu corazón y fluya a través de ti, el amor que tendrás hacia tus seres queridos te moverá a orar. Considera a las personas que amas y piénsalos y óralos también. Primera de Tesalonicenses 3:12 al 13. Amén. Mis amados hermanos, muy buenos días para todos. Estoy con ustedes nuevamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este devocional de hoy realmente ha tocado mi vida. Y quiero reconocer delante de ustedes que como anciano, a veces creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero en realidad nos estamos engañando. ¿Y por qué digo esto? Quiero leerles una porción de la Biblia que está en Primera de Corintios, capítulo 13. Voy a leer del versículo 1 al 3. Y dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado
y no tengo amor, de nada sirve. Y creo que en cierta manera, así como lo dice la palabra, lo más importante aquí no es que yo sepa mucha palabra o que yo tenga mucha fe y mucho conocimiento o que seamos grandes filántropos. No, mis hermanos. Aquí lo importante es si verdaderamente yo los amo a ustedes. Porque si yo no los amara, no podría utilizar parte de mi tiempo para preparar este devocional. Si yo no tuviese amor por ustedes, la verdad sería solo como alguien que hace ruido. Y cuando lo único que yo hago es ruido, para los demás es molesto. Como pastores y ancianos, nuestra tarea es apacentar la grey del Señor. Pero, y escúchenme bien, si no hay amor para llevar a cabo esta tarea, nuestro trabajo es en vano. Ustedes pregúntense en esta mañana con sinceridad, sin fingimientos. ¿Ustedes creen que su pastor los ama? Ustedes son sus ovejas y realmente deben saberlo. Y les hago la pregunta, ¿o no lo saben? Pues el pastor siempre está preocupado por su caminar en Cristo y por la salvación de sus almas. Y si su pastor no tiene amor, la verdad, este trabajo sería en vano. Y debo tener más amor todavía por aquel que me salvó, por aquel que dio su vida por mí, para poder realizar esta tarea con amor. Quiero que entendamos y apliquemos, que entendamos que esto que estoy diciendo se aplica en todo lo que hacemos. Por ejemplo, me gustan los ejemplos. En la iglesia, o en Sevilla, hay un señor Pepito que es mecánico. Y él debe amar lo que hace para ser un excelente mecánico. Y eso se aplica a todos los oficios y a todas las profesiones. Si no amas lo que haces, la verdad lo harás con tristeza o con frustración. El no amar lo que hacemos nos lleva a ser infelices, a tener frustraciones, a no estar contento con nada de lo que realmente hacemos. ¿Por qué? Porque nos falta amor. Me gusta, hace poco estuvo un pastor de Estados Unidos, no sé si lo conocen, el pastor David Green, y en su enseñanza utilizó, él hablaba de escenas. Entonces decía, voy a montar una escena. Y recordando con estos ejemplos las parábolas de Cristo. Entonces quiero montar una escena cotidiana donde llega el esposo a su casa, cansado de sus labores, y se encuentra en su casa una esposa amorosa que lo recibe con agrado, que lo hace sentir bien, que le sirve su comida, la cual preparó con mucho amor. ¿Cómo les parece? Eso está pintando bien, ¿no es cierto?
Pero si fuese al contrario, que el esposo al llegar a su casa se encuentra con una mujer que se siente aburrida, que lo que ha hecho durante el día no le ha causado sino cansancio, y entonces empieza, es que estuve lavando, estuve cocinando, estuve trapeando, porque las cosas que hace no las hace con amor. Entonces, ¿cuál sería el reflejo de esa actitud en su esposo? ¿Cómo sería la unidad familiar, la relación de esposos, su trato con los hijos? Falta el amor. Quiero dejar solo estas cosas como premisas para que continuemos adelante. Vamos al texto base del devocional, que es Filipenses capítulo 1 del versículo 7 al 9. Pero me voy a permitir leerles desde el versículo 3 al 11, con la finalidad de que entendamos el contexto y qué es lo que Pablo nos está enseñando. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Leyendo estos versículos, nos queda claro que Pablo amaba a los miembros de la iglesia de Filipos de una manera especial, al punto de decir en el versículo 8, donde pongo a Dios por testigo de cómo los amaba a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Pero la escritura misma también nos enseña que los filipenses también amaban entrañablemente a Pablo. Y prueba de esto es que ellos enviaron a Epafrodito a Roma para que asistiera al apóstol Pablo en su prisión. Y además lo enviaron para llevarle una ofrenda que se había recogido en Filipos a favor de Pablo. Una de las pruebas del amor de Pablo por los filipenses es que en su condición de preso, oiganme bien, estaba preso, no dejaba de orar fervientemente por ellos. Yo no sé si usted, estando detenido, se acuerda de su familia y ora por ellos, o la angustia de estar detenido hace que se olvide del mundo.
se olvide de su familia, se olvide de sus amigos, se olvide de su iglesia. Aquí Pablo nunca los olvidó y siempre vivía pendiente. En el versículo 4, donde Pablo les escribe siempre, ojo, siempre, no dice algunas veces. Y algo más interesante aún, en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Esto es lo que yo consideraría una verdadera expresión de amor, como es el título del devocional. Quiero que entendamos que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y asimismo, como Cristo nos amó, nosotros debemos amar su iglesia. Ahora quiero que meditemos un poco sobre esto y vamos a poner un ejemplo. Su pastor pide que la iglesia ore por la salud de alguno de los miembros. Y es ahí donde verdaderamente sabemos quién ama a quién. Muchas veces no oramos. ¿Por qué no oramos? Por muchas razones. Porque estamos ocupados, porque ese hermanito no me cae bien, porque se me olvidó. Y la verdad no oramos porque nos falta amor. Amor por nuestros hermanos en la fe. A veces, y lo quiero poner solo como ejemplo, no estoy regañando a nadie, estamos en una reunión en la iglesia, una reunión de una enseñanza. Y el pastor delega a alguien para que haga la oración. Puede ser la oración inicial o la oración final. Y las personas a veces lo dudamos. Y lo dudamos dentro de nuestro corazón. Y pensamos y decimos, no, no, un pastor, no, que ore Julanito, porque es que Julanito sí ora muy bien y a él le fluyen las palabras. Mis hermanos, nos falta mucho amor, porque es que el orar es hablar con Dios. Y si a usted le dan el privilegio de orar por alguien, de orar por una reunión, usted le está pidiendo eso a Dios. Entonces, nos falta también amor por las cosas de Dios. A veces da tristeza cuando la coinonía que debe existir entre nosotros como hermanos debe ser muy grande. Por eso, si amamos a nuestros hermanos en la fe del Señor Jesucristo, la prueba de ese amor debe ser manifestada en nuestra oración diaria. A veces nuestras oraciones son tan simples que solo damos gracias por lo inmediato que tenemos, porque cuide a nuestros hijos, a nuestra esposa y ya. No, hermanos, hay que orar por... Mire, ahorita escuchando esto del Consejo de Ministros y nos limitamos a criticar al gobierno, nos limitamos a hablar mal del presidente. ¿Cuánto hay dentro de nuestro corazón para pedirle a Dios por estas personas? El hermanito Ahmed lo dijo bien claro. Fue el presidente que Dios puso. Pero en lugar de criticar, deberíamos de orar más. La iglesia unida para que las condiciones de este gobierno cambien.
si en la voluntad de Dios está hacerlo. A veces pienso que tenemos el presidente que Colombia merece. Estamos viviendo unas épocas tan terribles que no sé por qué nos asombra que la maldad en Sodoma y Gomorra eran tan terribles cuando estamos viendo cosas peores. Preguntémonos sinceramente si realmente lo que estamos haciendo, y gloria a Dios por los que lo hacen de corazón y en amor, es realmente orar por nuestra iglesia. Esa manifestación de amor, de orar por nuestros hermanos, no es para que ellos me vean que lloro por ellos. No es para recibir la vanagloria de ellos. Es para agradar a Dios mismo de mi intercesión por ellos, porque los amo. Mire, cuando yo inicio mi devocional, amados hermanos, les digo, porque a pesar de que no los conozco a ustedes, conozco a Jesús Eduardo, conozco a su familia. Yo sé que él es su pastor. Y en eso debo amarlos a todos ustedes, porque ustedes son mis hermanos en Cristo. Cristo murió por ustedes también. Y los llevo en mi corazón. Y a pesar de que no los conozco a todos, debo orar por ustedes. Ayer es el devocional del hermano Alejandro. Y escuchaba una parte de su devocional donde decía que un verdadero creyente ama la iglesia. Un verdadero creyente que ama a la iglesia realmente está mostrando la gloria de Dios a los impíos. Y esa debe ser nuestra función. A veces nuestro testimonio es tan malo que por eso la gente no llega a los pies de Cristo. Y mis hermanos, el mandamiento de Cristo es realmente que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Estamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Amamos a nuestros hermanos, amamos a los que nos aman. Pero en Mateo capítulo 5, versículo 44, encontramos lo siguiente. Palabras del Señor Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow. En Lucas capítulo 6, versículo 27, dice algo similar. A vosotros los que oís, ¿me están escuchando? O sea que es para ustedes. Os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esa es nuestra actitud. Cuando nos persiguen, esa es nuestra actitud. Cuando nos ofenden, esa es nuestra actitud. Pensemos muy bien qué es lo que realmente el Señor nos está pidiendo. A veces solo, como lo dije, amamos a los que nos aman. Personalmente considero que aquí Cristo, decía mi mamá, no la puso de para arriba. No la pone muy difícil. ¿Por qué? Porque a mí personalmente, mis hermanos, me cuesta trabajo amar a mis enemigos.
y mucho menos orar por ellos. Pero hermanos, si no lo hacemos, déjenme decirle que no somos unos verdaderos seguidores de Cristo. Y quiero que meditemos por un momento en que nosotros mismos, en algún momento, fuimos enemigos de Dios. Y a pesar de esa condición, Dios nos muestra su mayor expresión de amor en su Hijo, a quien envió para que muriera en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, nos diera su justicia y nos reconciliara con el Padre eterno. Mis amados hermanos, ¿no les parece a ustedes que esto es demasiado glorioso? Pero, mis hermanos, algo que realmente me impacta y que lo considero mucho más glorioso es que Dios, entendamos bien esto, es que Dios para reconciliar al hombre con él mismo, lo hace a través del sacrificio de Dios mismo. Dios muriendo en una cruz para reconciliarse con él mismo, para reconciliar al hombre que se había apartado de él. Para mí, esa es la mayor expresión de amor que existe. Y que lo hizo por nosotros. Entonces, ¿cómo no amar a nuestro Salvador? ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no obedecerlo en todo lo que Él nos demande? ¿Cómo no cumplir con sus mandamientos? Y no olvidemos que todo siempre ha sido por gracia y para la gloria de nuestro gran Dios. Debemos estar eternamente agradecidos con el Señor por ese inmenso amor con el que me ama, con el que lo ama a usted. Cuando Cristo nos pide que oremos por nuestros enemigos, vemos una relación estrecha entre entre el amor y la oración. Y por eso nosotros debemos demostrar nuestro amor por los demás con nuestra oración de intercesión. ¿Realmente queremos hacer esta labor? No olvidemos que la oración es uno de los medios de gracia más eficaces cuando realmente oramos por las necesidades de nuestros hermanos y así poder demostrar que realmente los amamos en Cristo Jesús. Pablo es muy reiterativo en manifestar a través de esta carta de cuánto amaba a los filipenses. Y quiero resaltar lo siguiente. Primero, la oración de Pablo a los filipenses es de acción de gracias. Filipenses capítulo 1, versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Deberíamos de hacer lo mismo. Cada vez que nos acordemos de alguien, démosle gracias a Dios por él, por su conversión y por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. Los filipenses eran motivo de gozo y alegría para Pablo. Amados y deseados, gozo y corona mía, lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 1, cuando Pablo manifiesta este sentir por los filipenses. No se refería a que eso era gracias a su trabajo y a su esfuerzo hacia ellos. Por el contrario, él sabía que todo eso era gracias a la buena obra y al amor de Dios. Dice, y a la buena obra que Dios había hecho en ellos.
Pues es Dios quien los rescató. Fue Dios quien les dio nueva vida. Dios es quien los transformó y había hecho de ellos lo que ellos eran ahora. Pues Dios había obrado de manera extraordinaria en los filipenses y Pablo es consciente de esta realidad y es por eso que Pablo le da gracias a Dios. Pues estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra en ellos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo siempre que recordaba a la iglesia de Filipos, daba gracias a Dios. Yo me imagino a Pablo recordando que él, según la escritura, dice que él quería ir a Bitinia. En Hechos 16 dice que el Espíritu no se lo permitió. Y entonces tuvo una visión, un sueño, y por revelación deciden viajar a Macedonia. Y es así como llegan, guiados por el Espíritu de Dios, para que llevasen el Evangelio a los filipenses. Pablo reconoce que de una manera extraordinaria llegó allá, guiado por el Espíritu. Y es allí donde fundó esta iglesia. Y lo más seguro es que Pablo también recordaba la piedad, la fidelidad de los filipenses. Recordaba las experiencias que había vivido con ellos. Y ante esto, Pablo no puede hacer una cosa diferente que darle gracias a Dios. Honrar a Dios por su intervención extraordinaria en la vida de esta iglesia. Pablo, con su agradecimiento a Dios, reconoce que todas las cosas buenas de los filipenses no se deben a él como fundador de la iglesia, como plantador de esta, como el misionero, como el ministro. No, se debe a la extraordinaria intervención de Dios en esta iglesia. En el versículo 5, Pablo dice que ora por ellos, por vuestra comunión, por vuestra participación en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo da gracias a Dios porque los filipenses desde el principio recibieron el Evangelio y permanecieron unánimes en la fe y en la verdad del Evangelio. Y estos unidos apoyaron siempre la tarea misionera que Pablo llevó a cabo en la iglesia de Filipos. Se parece a nuestros días. Personalmente quisiera resaltar que este gran amor que Pablo tenía por esta iglesia es impuesto en su corazón por la acción especial de Dios. Pablo, recordemos quién era Pablo. Era el perseguidor de la iglesia. Terrible condición. El gran perseguidor de la iglesia fue transformado por el poder de Dios, al punto de llegar a amar a la iglesia del Señor Jesucristo. Ustedes pueden entender eso, que un enemigo de la iglesia es transformado por el poder de Dios al punto de llegar a amar entrañablemente la iglesia del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, nosotros en oración debemos pedirle a Dios, al Dios de toda gracia, que nos conceda el don de amar profundamente a su iglesia, sin hacer distinciones ni preferencias.
y de interceder por ella siempre, en toda oración, con toda súplica y con todo ruego y con acción de gracias. Y cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos sintamos atraídos de forma inmediata hacia otros que nos aman de la misma manera. Y verdaderamente sentimos el amor de una familia, que compartimos un mismo Padre. Y la manera más obvia de manifestar este amor es por medio de la oración. Mis amados hermanos, espero que hoy haya quedado claro que oramos cuando realmente amamos. Y esa es la invitación que el Señor nos hace. Porque si oramos por los demás, si oramos por las personas que no conocemos, como les digo yo, esa es la mayor expresión de amor. Y nosotros somos culpables. Me refiero a nosotros los líderes. Somos culpables de que en cierta manera no tengamos una iglesia de oración. Porque es un medio de gracia que descuidamos. Y el Señor en esta mañana nos está invitando a eso. Ustedes saben que cada vez que hablamos con Dios, Él está con sus oídos abiertos. ¿Qué vas a decir? La palabra dice que no está en nuestra boca el expresar lo que sentimos, porque el Señor ya lo sabe. Pero a Dios le agrada escuchar a su pueblo. Y a veces no oramos porque no sabemos qué decir. Pero sabemos que el Espíritu Santo es quien transforma nuestras oraciones para que el Padre las escuche. Entonces no nos dé temor orar. Pero vuelvo y repito, si no tenemos amor, no vamos a orar. Y por eso debemos pedirle a Dios que ponga en nuestro corazón ese sentido de amarnos los unos a los otros. Mis amados hermanos, este caminar en Cristo no es fácil. Usted sabe que él mismo en Lucas nos dice que el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pero a veces esa es la parte difícil. El negarnos a nosotros mismos. Ayer escuchaba a alguien en el devocional de que esa es la parte difícil. Y no olvidemos qué hizo Cristo por nosotros. Cuando Él dijo negarse a sí mismo, Él lo hizo primero. Él abandonó su gloria y se humilló y se hizo hombre, abandonando su deidad. Dios mío, es un acto demasiado grande. Es una expresión de amor súper grande, diría yo. Y nosotros no somos capaces de amarnos cuando estamos viendo a nuestros hermanos a veces en necesidades y simplemente orar por ellos. Pero Dios con todas estas cosas nos amó al punto de querer que todos estemos allá en su casa. Algún día, y créanme, lo digo ya porque tengo mis años, no nos falta mucho para estar en su presencia. La pregunta es, ¿realmente anhelamos estar en su presencia? ¿O queremos seguir viviendo en esta tierra con todas las dificultades y necesidades y penumbras que tenemos aquí? A veces el Señor nos pide que vivamos gozosos, pero también nos dice
que busquemos primeramente las cosas de arriba, que no nos preocupemos tanto por estas. Él lo ha dado todo por nosotros. Y a veces creo que lo mejor es hacer lo que hacía María. María, la hermana de Lázaro. María se sentaba a los pies del Señor para escuchar su palabra. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Llegar a los pies de Cristo y amarlo como lo amaba María. Él lo ha dado todo por nosotros y sabemos que con Cristo lo tenemos todo. No sé por qué realmente vivimos tan afanados y preocupados. Mis hermanos,